Així en el País Valencià crec que són 21.000 vivendes socials les que estan patint situacions paregudes a les que estem patint així. Palmerales d'Elche, les 1.000 vivendes d'Alicante, bueno, una retaïda, 21.000. Això necessitarà una solució autonòmica també per a veure què se fa. És que s'ha canviat el concepte de la vivenda d'un dret a un ben especulatiu d'inversió. La vivenda no és una inversió, la vivenda és un dret. Lo sabe porque Juanma viene mucho al barrio y además es una de las personas que vienen a ayudar al barrio. Hay un desahucio y siempre está él y Javier Parra, ¿verdad? Mentira. Siempre están, son los dos únicos del ayuntamiento que nos ayudan. Pero ahí abajo hay vecinos que tienen hasta 9 y 10 hijos y no tienen ni que darles de cenar muchas noches. Por eso pasa aquí, en este barrio. Si va a hacer un comedor social en este barrio, ¿dónde está? Si quieres comer te toca bajarte a Paterna y todo por mediación de las asistentas. El Banco de Alimentos de la Pobla está con 400 familias de Paterna. En estos momentos está con 400 familias de Paterna. Que no dic jo que la cosa tinga que funcionar en banc d'aliments, eh? Jo crec que la gent se té que poder guanyar la vida, però mentre no se pot, Banco de Alimentos, renta de ciudadanía, lo que haga falta para que la gente tenga una vida digna. Sí, lo primero es de buscarse la vida para poder llegar hasta allí, teniendo aquí instalaciones como se tiene para poder dar comida. Aquí se tienen locales vacíos y se tiene lo que es todo para poder aquí tener un comedor social. Sí, está claro. Aquí, por ejemplo, ha habido gente trabajando en la burbuja inmobiliaria con el hormigón y tal por ahí, ganando mucho más que todos los maestros de aquí y tal y cual, pero cuando se ha acabado eso no ha habido gente formada para trabajar en otras cosas tal y cual, y hay que esperar del clientelismo del PSOE y del PP, que ha estado prometiendo: si me votas currarás en Foxa, como siguen currando algunos del barrio de la etapa socialista, y si no, fue el más fiel votante socialista en tiempos que luego del PP y que luego será del que prometa. Sí, que al final es una instrumentalización de la gente del barrio, ¿no? Una utilización, una manipulación. Tampoco tenemos psicólogo infantil en el centro de salud. Tampoco se tiene el centro de salud abierto 24 horas, una urgencia. Aquí una urgencia es, como te pase algo, llama al vecino. Y si el vecino te puede acercar, bien, y si no, ya Promete a reabrir las escuela de taller Itaca. Eso es tan sencillo que yo creo que cerrar la escuela de taller Itaca ha sido un error, porque es muy poca inversión y sin embargo es mucho lo que beneficia a la colectividad. Yo estaba en contra de que lo cerraran. Porque cuando lo cerraron mi hija tenía 13 años, pero mi hija ahora va a cumplir 16. Tenía esa oportunidad de estar ahí. Lo hicieron muy mal en cerrar, muy mal. La piscina es que no da beneficios. Al no dar beneficios, como está hecho por una subcontrata, la subcontrata y el ayuntamiento han decidido que a las 2 de la tarde todo el mundo para casa. No es rentable. Eso en verano. Ya, pero es que rentable, un servicio público no tiene por qué ser rentable desde el dinero, tiene que ser rentable desde el bienestar de la gente. Sí, sí, eso es. Donde yo vivo tenemos una infección de ratas y de cucarachas que no es ni normal. Esto se supone que son los recreos de los críos. Si me están clavando a mí los cristales. Madre de Dios. A ver, lo que se está pensando no es responsabilidad vuestra, eso es lo que hay que ver. Que al final lo que nos intentan es hacer creer que todo lo que nos pasa en la vida es culpa nuestra o responsabilidad nuestra, y eso no es así. Hay un sistema que hace que los de abajo estén abajo y los de arriba estén abajo. Pero porque creo que vosotros queréis luchar porque no seamos marginados, como ya nos tienen.